¿Qué ocurre cuando África alza su voz y el planeta entero debe escuchar, aunque no quiera? En la penumbra antes del amanecer en Ouagadougou, todo cambió. El capitán Ibrahim Traoré, al mando de solo un puñado de leales, ejecutó una operación clandestina que desafió a gigantes globales y rompió pactos de silencio. Sin pedir permiso a Occidente, actuaron con coraje africano y herramientas forjadas en casa. 17 camiones fueron detenidos justo al cruzar la frontera. Bajo lonas marcadas como ayuda humanitaria, ocultaban casi 10.000 kilogramos de drogas sintéticas. África, durante décadas vista solo como paso obligado para el narcotráfico, gritó, ¡basta! Por primera vez, el continente dejó de ser víctima silenciosa y se transformó en cazador. La juventud africana sintió un temblor de esperanza. Los poderosos, un escalofrío inesperado. Si África no actuaba, la expoliación seguiría. Pero al hacerlo, arriesgaba represalias y el futuro de toda una generación. Esta vez, eligieron el peligro y apostaron por su dignidad, decididos a cambiar su destino frente a los ojos atónitos del mundo. Así nació la Operación Phoenix, el primer golpe coordinado africano contra las redes que lucran con la miseria. Pero ni Traoré ni su equipo podían prever la reacción internacional que desatarían. Durante décadas, las rutas de ayuda hacia África ocultaron un veneno silencioso. Lo que el mundo veía como solidaridad era, en realidad, un sofisticado disfraz para encubrir años de saqueo y crímenes invisibles. Bajo la bandera de la ayuda humanitaria, potencias extranjeras convirtieron el continente en un corredor global de drogas, armas y recursos saqueados, utilizando organizaciones no gubernamentales como fachada y ocultando la magnitud del daño infligido a sus pueblos. Convoyes cruzaban fronteras amparados por la oscuridad, sin matrículas ni controles reales. Manifiestos falsos y permisos diplomáticos les abrían paso, mientras la confianza africana era traicionada una y otra vez. Cada camión formaba parte de la temida Red Phoenix, una maquinaria internacional que manipulaba rutas, documentos y leyes para mover cargamentos ilícitos con total impunidad. Durante más de una década, esta red se alimentó de la debilidad de los controles y de la complicidad de intereses extranjeros, borrando huellas y comprando silencios. Imaginemos la magnitud de la operación. Camiones saliendo de almacenes clandestinos en Mali y Senegal, pasando por rutas rurales apenas transitadas, aprovechando la falta de recursos de los puestos fronterizos. Un solo convoy podía transportar sustancias ilícitas con valor de decenas de millones de dólares, eclipsando el presupuesto de salud de pueblos enteros. Si miramos la historia, recordamos casos como la Operación Cóndor en Sudamérica, donde la complicidad internacional permitió redes de represión y tráfico. En África, el mecanismo era similar, solo que bajo el velo de la ayuda y la compasión, y con un objetivo: mantener al continente en la dependencia y el saqueo. Pero algo cambió en el corazón de Burkina Faso. El capitán Ibrahim Traoré, junto a un pequeño equipo de expertos locales en inteligencia y tecnología, se negó a que su país siguiera siendo víctima y espectador de su propio expolio. Armados con herramientas diseñadas por ingenieros africanos, rastrearon y desenmascararon los movimientos de la Red Phoenix, controlando cada dato y cada paso, con una precisión nunca vista en la región. No fue solo voluntad, sino una apuesta por la innovación local. Sensores de temperatura desarrollados en universidades de Ouagadougou, software de rastreo basado en inteligencia artificial, entrenado con lenguas y dialectos locales, e ingenieros jóvenes que rechazaron ofertas en Europa para construir sistemas de ciberseguridad en casa. Un ejemplo es el de la ingeniera Fatoumata Diarra, quien tras graduarse en Marsella, decidió regresar a Malí y colaborar con el equipo de Traoré, desarrollando una red de vigilancia basada en drones de bajo costo. La decisión de Traoré fue audaz y sin retorno: anteponer la soberanía nacional a cualquier interés foráneo. Por primera vez, una nación africana respondía con tecnología propia, voluntad política y coraje, desafiando décadas de dependencia y sumisión. Sabían que el precio del fracaso sería devastador: perder recursos, salud, confianza y, sobre todo, la voz propia, entregando el futuro africano en manos ajenas.
Sin embargo, el verdadero peligro no era la droga. Era la red invisible que la movía, una estructura capaz de desestabilizar países enteros y robar generaciones de esperanza. La batalla apenas comenzaba. Mientras la Red Phoenix ajusta sus tácticas, Traoré y su equipo deben enfrentarse a amenazas que van mucho más allá del tráfico. Cada avance despierta represalias, y una sola filtración podría poner en riesgo la vida de todos. La ayuda humanitaria, en realidad, era el disfraz perfecto para una maquinaria de crimen internacional. La investigación secreta de la Operación Phoenix expuso una verdad aterradora. Organizaciones supuestamente benéficas funcionaban como tapadera de una vasta red de lavado de dinero. Detrás, farmacéuticas europeas y mafias aliadas robaban África desde hacía más de una década. Bajo los logos de la compasión, los convoyes trasladaban drogas sintéticas valiosas, minerales estratégicos extraídos ilegalmente y compuestos experimentales. Aquello que parecía ayuda era, en realidad, un experimento masivo y encubierto, usando comunidades vulnerables como campo de pruebas. Un ejemplo concreto. En el norte de Ghana, comunidades enteras recibieron kits médicos donados por una ONG suiza. Los análisis posteriores mostraron que contenían compuestos no aprobados ni siquiera en Europa, y que sus efectos adversos nunca fueron comunicados. Decenas de niños sufrieron intoxicaciones, y las protestas locales fueron silenciadas con promesas de compensación que nunca llegaron. Por primera vez, África respondió unida. Líderes de Burkina Faso, Malí, Níger y Senegal aparecieron juntos en una videoconferencia histórica, emitida en directo. Frente a cámaras, rechazaron la manipulación y advirtieron: África no sería más laboratorio, ni ruta del crimen global. La noticia explotó en redes sociales africanas en solo unas horas. Decenas de millones de jóvenes, desde estudiantes hasta programadores y activistas, se movilizaron pidiendo justicia, transparencia y control africano sobre sus recursos. Hashtags como África despierta y como soberanía real inundaron la conversación digital. El riesgo era extremo. Si la verdad se ocultaba, el ciclo de abuso y dependencia continuaría. Pero al revelar cada detalle, los países africanos se arriesgaban a sanciones económicas, presiones diplomáticas y una reacción internacional feroz. La decisión de Traoré fue implacable. Todos los archivos, rutas, contratos y pruebas forenses se publicaron en servidores africanos, abiertos a cualquier ciudadana. África rompía el silencio impuesto y prefería arriesgarlo todo por dignidad y soberanía. La transparencia total encendió un fuego de unidad continental. Sin embargo, nadie podía anticipar las verdaderas consecuencias, ni para África, ni para el resto del mundo. Mientras los ojos del planeta se giraban hacia África, las primeras represalias no tardaron en llegar. En los pasillos del poder global, la alarma era palpable. Por primera vez en la historia moderna, África dicta sus propias reglas y el resto del mundo queda paralizado, sin respuestas claras. Lo que inició como un operativo encubierto en las calles polvorientas de Ouagadougou se transformó en una sacudida global, cuyas consecuencias apenas comienzan a desplegarse. Tras el triunfo de la Operación Fénix, los líderes del Sahel no tardaron en formar comandos conjuntos de inteligencia y seguridad. Inspirados por la osadía de Burkina Faso, países vecinos tejieron una red regional que logró congelar bienes y cuentas de organizaciones criminales. En menos de una semana, fortunas ocultas en bancos suizos y luxemburgueses quedaron fuera del alcance de cárteles y sus aliados extranjeros. La respuesta africana fue mucho más allá de la seguridad. Por primera vez, se lanzó una ofensiva continental para construir infraestructura tecnológica propia, centros de datos soberanos, redes de inteligencia artificial creadas localmente y plataformas blockchain africanas. El sueño de la soberanía digital dejó de ser retórica y se volvió tangible, encendiendo una chispa de esperanza real. En universidades, calles y plazas, decenas de miles de jóvenes celebraron la victoria no solo como un revés al narcotráfico, sino como el inicio de un futuro moldeado por manos africanas. La movilización juvenil fue inmediata.
Surgieron nuevos programas académicos enfocados en tecnología, ética y liderazgo, mientras comenzaba el retorno de profesionales que antes habían partido. El mensaje era inequívoco. Había llegado el momento de construir y prosperar en casa. Tomemos el ejemplo de la Universidad Cheikh Anta Diop, en Senegal, que tras la Operación Phoenix inauguró el primer laboratorio de ciberseguridad regional, ofreciendo becas a jóvenes de toda África Occidental. O la experiencia de la Red de Mujeres Programadoras en Ghana, que organizó hackatones para proteger datos y crear aplicaciones de denuncia ciudadana. El impacto internacional fue igual de brutal. Las acciones de gigantes farmacéuticos se desplomaron tras la revelación de pruebas que vinculaban el tráfico con laboratorios europeos. Gobiernos occidentales intentaron presionar, manipular y controlar la narrativa, pero esta vez sus maniobras fracasaron. África no cedió. Exigió respeto, justicia y transparencia, marcando una línea que nadie se atrevió a cruzar. Por primera vez en generaciones, el continente parece tener en sus manos la oportunidad real de consolidar su soberanía y tejer una prosperidad propia. Pero el riesgo es inmenso. Un solo paso en falso podría devolverlo a los viejos esquemas de dependencia y sumisión. Ahora, la pregunta recorre cada rincón de África. ¿Cómo transformar este despertar en un cambio duradero y autosostenido? Las primeras grietas en la fachada de unidad ya comienzan a asomar. Nuevos desafíos internos amenazan con poner a prueba la determinación de una África renacida. La revolución africana ya no se limita a lo político. Es una batalla tecnológica, cultural y, sobre todo, mental. Hoy, África desafía siglos de dependencia. Construye su destino desde el conocimiento y la acción colectiva. La primera lección es contundente. La tecnología creada en casa es el escudo más fuerte para defender fronteras y combatir la corrupción. Cuando Burkina Faso desmanteló rutas de contrabando usando herramientas ideadas por ingenieros africanos, quedó claro que dominar la tecnología propia es cuestión de supervivencia, no solo de avance. La segunda estrategia es la unión. Ningún país africano puede enfrentar solo las redes internacionales de explotación. La colaboración, el intercambio de información y las alianzas dentro del continente son la mejor defensa contra intereses externos disfrazados de ayuda. Pero, ¿cómo asegurar que este despertar no sea solo una chispa fugaz? La clave está en la educación y el empoderamiento de la juventud. Más programas de ciberseguridad, formación en ciencia de datos y el regreso de talentos que emigraron son armas discretas pero poderosas. Una generación formada en valores propios y tecnología avanzada es la verdadera garantía de independencia duradera. Un ejemplo inspirador. La Red Panafricana de Mentores Digitales, formada tras Phoenix, conecta a estudiantes en aldeas rurales con expertos en Nairobi, Dakar y Johannesburgo. Usando plataformas de código abierto, enseñan habilidades digitales, ética y liderazgo, asegurando que el aprendizaje no se limite a las capitales. Sin embargo, el mayor peligro es la pasividad. Si la población se convierte en simple espectadora, los logros pueden desvanecerse en un instante y el ciclo de explotación volver bajo nuevas formas. La historia exige que cada ciudadano, desde estudiantes hasta líderes comunitarios, asuma su papel protagonista en esta nueva era africana. La independencia real no se decreta. Se construye día tras día con vigilancia, coraje y pasión. El futuro de África no pertenece a quienes miran desde lejos, sino a quienes deciden actuar. Solo la acción colectiva puede blindar los avances y consolidar la soberanía continental. Pero la historia de Burkina Faso no termina aquí. Lo que sucedió después mostró hasta dónde están dispuestos a llegar quienes temen a una África realmente libre. La presión internacional se intensificó rápidamente. Organizaciones multilaterales amenazaron con suspender ayudas, firmas extranjeras intentaron sabotear proyectos tecnológicos y hubo intentos de infiltrar nuevas redes de corrupción. Sin embargo, la sociedad civil africana respondió con una vigilancia ciudadana nunca antes vista. Plataformas de denuncia anónima, asambleas populares y redes de periodistas investigativos mantuvieron la transparencia como prioridad absoluta.
En paralelo, Burkina Faso y sus aliados lanzaron una campaña de diplomacia pública sin precedentes. Delegaciones de jóvenes científicos, activistas y artistas recorrieron capitales europeas y asiáticas, compartiendo la verdad africana y denunciando la hipocresía de quienes antes se presentaban como aliados. En París, Berlín y Londres, manifestaciones frente a embajadas africanas exigieron el fin del paternalismo y el respeto a la soberanía africana. A nivel local, se implementaron reformas profundas. Por ejemplo, los nuevos contratos mineros incluyen cláusulas de transparencia obligatoria y participación comunitaria. Los fondos recuperados de redes criminales se invirtieron en hospitales, escuelas y centros de innovación, evidenciando que la riqueza puede, y debe, quedar al servicio de quienes la generan. África dejó de ser espectadora. Hoy toma el papel de autora de su propio destino. Durante siglos, el continente fue un tablero donde otros movían las piezas. Ahora, la Operación Phoenix en Burkina Faso no solo ha desmantelado una red criminal internacional disfrazada de ayuda humanitaria, sino que ha encendido la chispa de una nueva era de soberanía y unión africanas. El silencio, que antes fue cómplice de la explotación, se rompe con una sola voz colectiva. Es una voz que exige libertad, respeto y dignidad. Cada denuncia, cada avance tecnológico o social, reafirma que el futuro de África ya no estará en manos ajenas ni a la venta al mejor postor. Lo que está en juego supera el control de los recursos. Es el derecho de África a proteger a su pueblo, a decidir cómo crece su próxima generación y a forjar una identidad basada en el orgullo y la innovación propia. El capitán Ibrahim Traoré y su equipo han demostrado lo que parecía imposible durante décadas. Con valentía y visión, lograron desenmascarar a quienes traicionaban la confianza africana y probaron que el control de fronteras, datos y riquezas es posible cuando África lidera sus procesos. La revolución tecnológica y social que se inicia no tiene retorno. El mundo entero ha visto que África no solo puede defenderse, también sabe liderar, crear y transformar. La dignidad africana ya no será moneda de cambio. Callar perpetúa la explotación. Alzar la voz construye libertad, justicia y prosperidad. La era de la dependencia termina aquí, con una decisión colectiva imposible de revertir. Cada africana y africano tiene hoy la tarea y el privilegio de sumarse a este despertar. El llamado es claro: informarse, organizarse, innovar y hacerse oír. La transformación solo será real si la voz colectiva resuena más fuerte que cualquier intento de silenciarla. África ha despertado. El mundo debe prepararse para escuchar su verdad, su palabra y su visión. Y si aún queda una duda, recordemos. Aquellos que creyeron que podían hablar por África sin escucharla, hoy descubren que el continente ya no es eco, sino voz. Una voz que no pide permiso y que, con cada paso, reclama el derecho a escribir su propia historia. El futuro ya no es una promesa lejana, es una conquista diaria, forjada con la determinación de millones que deciden, cada día,